placer saludarles otra vez. No importa si están a pocas cuadras de aquí, o sea, de la iglesia, o si están hasta en otro continente. Las maravillas de la tecnología moderna y también las maravillas de un equipo formidable de técnicos aquí, pero más que nada las maravillas del reino de Dios. Por supuesto, hoy cabe otro saludo cariñoso para todas las mamás en este su día. Bueno, todos los días deben ser su día, pero hoy es un día especialmente designado para celebrarlas. Comencemos con una oración. Padre, te damos gracias por el hecho de que podemos estar juntos, aunque no es posible congregarnos todos en el mismo salón, en el aposento alto, como es nuestra costumbre. Espíritu Santo, guía las palabras de tu siervo y guía los pensamientos de todos nosotros para que lleguemos a conocerte cada vez más íntimamente. Precioso Salvador, que nunca dejemos de agradecerte por lo que has hecho, por lo que haces y por lo que vas a hacer. Y es en tu glorioso nombre que pedimos todas estas cosas. Amén. Quisiera leer y comentar un episodio, o si queremos usar la palabra técnica, una perícopa, que en la Reina Valera del 1960 lleva el título Jesús sana a un leproso. Se encuentra en los 3 evangelios sinópticos, o sea, Mateo, Marcos y Lucas. Recordemos que el prefijo sin en griego significa con. Entonces, los conópticos son los que comparten una visión parecida, mientras Juan tiene otro enfoque. Bueno, adelante. Suena paradójico, pero es típico que aquí Marcos nos ofrece una versión más larga, la más larga de las 3 en realidad, con más detalles, pero con un tono más directo, para no decir más abrupto. Por eso vamos a basar la lectura en el trozo que se encuentra en Marcos 1, del 40 al 45, pero también vamos a entretejer detalles adicionales que se relatan en los pasajes paralelos, que vienen siendo Mateo 8, del 1 al 4, y Lucas 5, del 13 al 16. Y en realidad fue este último que primero me llamó la atención. Ahorita explico por qué. Cada evangelista organiza el material según su propósito. Mateo lo coloca inmediatamente después del famoso y largo sermón inauguratorio en el ministerio de Jesús. Cito, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. ¿Y cuáles son los 3 episodios que siguen? Después de las electrizantes palabras del Sermón del Monte, vemos 3 instancias del poder divino del Señor. Empezando con la que nos da el tema de hoy, Jesús restaura a 3 personas que quedaron marginadas o hasta excluidas en la vida religiosa de la comunidad judía. Sigue la petición de un gentil, un centurión romano, miembro de las fuerzas que oprimen a los judíos, a favor de su criado enfermo. Dicho y hecho. Y finalmente una mujer que no es muy importante en la sociedad patriarcal de la época, la suegra de Pedro, que tiene fiebre. Otra vez, dicho y hecho. Lucas a su vez nos dice, sucedió que estando él en una de las ciudades, mientras Marcos se lanza sin preámbulo ni transición, vino a él un leproso, rogándole, e hincada la rodilla le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó. Y dijo, quiero, sé limpio. Aquí nos detenemos por un momento. Lucas, como buen médico, describe al hombre como lleno de lepra, y Lucas junto con Mateo refieren que el hombre introduce su petición a Jesús llamándole Señor. Por lo demás, los 3 coinciden perfectamente en el contenido de la conversación, que en español consta de 7 palabras, tanto en español como en el griego del texto original. Regresando ahora a Marcos. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote
y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero ido él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. En un sentido, Jesús ha cambiado de lugar con el ahora ex leproso. Y ahí concluye el episodio, pero Lucas nos informa que estando Jesús en esos lugares desiertos, él oraba. Marcos es el único que enfatiza la desobediencia del ex leproso en difundir las noticias. Un aspecto prominente de este evangelio es el así llamado secreto mesiánico. Aunque la cuenta varía un poco según la persona que está contando, podemos decir que el Nuevo Testamento relata 35 milagros específicos de Jesús. Digo específicos, contrastándolos con pasajes que dicen cosas como Él sanó a muchos y frases parecidas. De los 35, 18 son sanaciones, de las cuales 2 tienen que ver con lepra. Nuestro episodio y el que se relata en Lucas 17 de los 10 leprosos, entre los cuales el samaritano sale como el único agradecido y claramente salvo. El horror que era y que es la lepra no es ninguna novedad para los que conocen las Escrituras. El libro de Levítico dedica 2 capítulos largos al tema, con un total de 116 versículos. Ahora, la raíz hebrea, tzara, según los escribas, se usa para nombrar 72 condiciones distintas, entre las cuales hay varios grados de severidad y de curabilidad. Y digo curable en el sentido de recursos humanos. Eran los sacerdotes los encargados de determinar lo que era lepra y lo que no. En los casos positivos, si eventualmente se podía certificar la restauración de la víctima. Faltando eso, tenía que quedarse fuera del campamento mientras estaban en el desierto y después en la tierra prometida, fuera de la aldea o de la ciudad. En alemán, la traducción de lepra es Aussatz, que significa literalmente algo como puesto afuera. Bueno, en aquel entonces no había el grado de especialización que conocemos en el mundo moderno, lo que para nosotros, por supuesto, sería la prerrogativa del médico, lo era del sacerdote. Creo que hay otro factor que vamos a mencionar ahorita. Que Jesús le toca tal vez no nos sorprende, ya que a veces lo hace tocando, a veces no tocando y a veces hasta estando lejos. Pero sí debemos hacernos algunas preguntas. ¿Por qué manda Jesús al ex leproso que se presente al sacerdote? ¿No son las autoridades religiosas los oponentes más prominentes de su misión mesiánica? ¿No son las maquinaciones de esos líderes que terminan llevándole a la cruz? En el otro episodio de los leprosos, en Lucas 17, les manda a ir hasta donde los sacerdotes, plural, pero hay una diferencia. En la perícopa que estamos conversando hoy, le manda además a ofrecer lo que la ley exige. ¿Y eso tendría que ser dónde? Sacerdotes había en Galilea. Pero para las ofrendas, o sea, los sacrificios, había que llegar a Jerusalén, por supuesto, en el templo. No sabemos en qué ciudad se desarrolla esta escena, pero si suponemos que es Capernaum, en el extremo norte de Galilea, son cerca de 200 kilómetros, doble la distancia de, por ejemplo, Nazaret, a la ciudad sagrada. Hoy en día podemos hacer el viaje en carro en pocas horas, pero se supone que el ex leproso tendría que caminar. ¿Será que en su infinita misericordia Cristo quiere no solamente cumplir con los requisitos de la ley, sino también darles a sus presentes y futuros enemigos más ardientes una oportunidad para ver su poder milagroso y acaso ser salvos? También, como mencioné hace un par de minutos, lo que primero me llamó la atención fue el pasaje en Lucas. ¿Cómo es posible que el leproso se haya atrevido a entrar en la ciudad? Personalmente, creo que es para subrayar el grado de desesperación, pero después, siendo limpio, tira al viento lo que Jesús le ordenó. O sea, que se callara.
No sé si soy el único, pero cuántas veces he orado, ay Señor, si me sacas de este apuro, te prometo, bla, bla, bla. Y no me pregunten si siempre he cumplido. No dispongo del nivel de sofisticación ni teológica ni médica para saber hasta qué punto la conexión entre pecado y enfermedad existía en la mayoría de los casos de lepra. Pero para los hebreos del Antiguo Testamento y para sus descendientes, los judíos, en el Nuevo Testamento, la lepra podía ser una manifestación del pecado bien gráfica. 2 ejemplos bíblicos vemos en los casos de María, la hermana de Moisés, en Números capítulo 12, y del rey Usías en 2 de Crónicas, capítulo 26, en los cuales fue un castigo que vino directamente de la mano de Dios. Por supuesto, para María fue una cuestión de 7 días, un time out, si queremos, pero para el rey duró por el resto de su vida. Y hablando de directamente, nuestra palabra lepra viene directamente del griego, donde significa escama. Para mí es interesantísimo que cuando Ananías le impone las manos en Hechos 9:18, nos dice el texto que de los ojos de Pablo cayeron algo como escamas. Y sí, es la misma raíz griega. Creo que dado lo que hemos estado diciendo, podemos entender por qué los sacerdotes tanto tenían que ver en el asunto. A propósito, eso no termina con la época del Nuevo Testamentario. Hay un libro titulado La enfermedad del alma, la lepra en la literatura de la Edad Media. Hay un cuento, una historia muy bonita en la literatura alemana medieval. Un hombre rico, guapo, joven, tiene todo, tiene todas las virtudes externas que un hombre puede tener. Pero falta algo interno, algo interior. Y entonces Dios le manda un caso de lepra. Y la única solución, la única cura que tiene este hombre que era tan feliz, es que una muchacha inocente se sacrifique por él. Entonces él encuentra a una persona que está dispuesta, pero después él se da cuenta, no, eso es ser egoísta. ¿Y qué pasa? Dios lo sana. Y por supuesto, para terminar feliz, se casan. Bueno, ahora hay que notar 2 dicotomías. La primera es sano y enfermo. Jesús sana las enfermedades. La raíz en griego es la que nos da la palabra terapia. La segunda es limpio, inmundo. Sí, por supuesto, la lepra es una enfermedad, pero es más, en el contexto de la ley mosaica, es una condición que deja inmunda a la víctima. Sabiendo eso, con desafortunada claridad, el leproso dice, si quieres, puedes limpiarme. El sacerdote tiene la responsabilidad de declararlo limpio, pero solamente Dios o su representante designado tiene el poder para limpiarlo. Jesús combina los 2 papeles. Es Dios y a la vez es el supremo entre los representantes designados del Padre. La raíz griega que se traduce con limpiar nos da, por ejemplo, la palabra catarsis, que significa algo como la limpieza emocional. También es el origen del nombre Catalina, que en portugués y en italiano es todavía más reconocible, Catarina, con R. Y un punto de gramática que, por supuesto, a mí me interesa aún en mi estado de jubilado, es que en español esta cuestión de limpieza ritual emplea el verbo ser, no estar. Jesús no declara ahora estate limpio, sino sé limpio. Quiero que mi carro esté limpio y quiero estar limpio, pero aún más quiero ser limpio. En fin, en un sentido general, el título que la Reina Valera 1960 le da a este episodio es apropiado, pero con lo que ya sabemos podemos refinarlo un poco y decir que Jesús limpia a un hombre con alguna enfermedad de la piel. Como reconoció el hombre lleno de lepra, si Dios quiere, Él puede sanar. Yo, por lo menos, no entiendo sus razones por actuar o no actuar en un dado caso. Pero irónicamente, en la misteriosa esfera espiritual, su modus operandi me parece bien claro. Mateo 11:28 dice, venid a mí todos
los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Si Él dice todos, ¿no es garantizado? Entonces hoy, si estás tú trabajado y cargado, Él te está invitando. Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces hoy, si no le has entregado tu vida nunca, te está invitando a hacerlo. Y para otros, quisiera leer 1 de Juan 1, del 6 al 10. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Libre y abiertamente confieso que yo necesito ser limpiado a menudo. Y para eso a todos nos está invitando hoy. Con tanto hablar de enfermedad, es imposible no pensar en la situación que últimamente estamos viviendo con esta cuarentena provocada por este virus. Yo no lo sabía hasta los otros días, pero la palabra virus viene del latín y significa veneno. Obviamente, los que lo han contraído han sufrido junto con sus seres queridos. Otros, a pesar de que no tienen esta enfermedad, han sufrido muchísimo, y algunos han sufrido menos y aún mucho menos. Por estos últimos nos alegramos. Pero sea como sea, tu situación personal ha afectado en una forma desproporcional a la comunidad latina y a la comunidad afroamericana, y eso tanto aquí en el área como en otras zonas también. Y en cuanto a la comunidad de fe, en 1 Corintios 12:26, Pablo nos enseña que cuando un miembro sufre, todos sufrimos. Creo que hoy Dios nos está invitando a interceder por todos, pero de una manera especial por los hermanos, pidiendo sanidad, limpieza si quieren, y pidiendo protección, tanto en la esfera física como en la esfera espiritual. Antes de concluir, hay un par más de cosas que quisiera comentar. Creo que un buen lema para nosotros en estos días de incertidumbre: vamos a andar sin miedo, pero con prudencia. Si me permiten meter otra palabra alemana, Maskenfreiheit, que significa literalmente la libertad que uno tiene en un baile de máscaras, y metafóricamente la libertad cuando nuestra identidad no es conocida. ¿Qué tal si nos protegemos a nosotros y a los demás usando máscaras en espacios públicos? Pero a través de nuestro comportamiento, aún más nuestra forma de ser, dejamos lucir nuestra identidad en Cristo. Y ahora la hermana María nos va a cerrar con oración. Que Dios me los bendiga ricamente y espero que nos acompañen para la semana que viene, Dios mediante. Hermana María. Esperando que hayan disfrutado de esta palabra y que el Señor nos ayude a seguir adelante en estas circunstancias. Sabemos que no es fácil, pero con Dios todo es posible. Yo les bendigo y les quiero dar esta palabra que se encuentra número 6, 24. Yo la quiero decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.
que así sea. Amén. Pasen un bonito día y que el Señor los bendiga y les esperamos la próxima semana si Dios lo permite. Amén. Amén.